¿Hace falta? O, bueno, uso sí. ¿Mejor así o qué? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, para empezar. Muchas gracias a Goyo, que hasta parecíamos como los novios adolescentes, ¿sabes? Que los dos quieren, pero nunca se da el arrejunte. Pues él quería que viniera, yo quería venir, pero nunca se daba, pues hasta hoy. También los novios adolescentes al final logran el objetivo. Bueno, de eso vamos a hablar en parte hoy. No he entendido casi nada de lo que han dicho, pero parece como que os animaban a pasarlo bien con una charla de matemáticas. ¿Pero qué queréis? O sea, es una charla de matemáticas. Esto no es pasarlo bien. Esto es matemáticas. Entonces vamos a hablar de matemáticas y de algunas cosas detrás de las cuales están las matemáticas y que tienen mucho que ver con lugares a los que acudimos muchas veces, casi a diario, y que dentro de esos lugares hay cosas que quizá no sabemos que están ahí y, bueno, quizá no entraríamos si supiéramos que están, pero, o sí, no quiero adelantar. Hasta ahora no he dicho nada que se entienda, ¿no? Vamos a empezar con un cuento. Yo cuento cuentos por ahí, de hecho digo, yo cuento cuentos por bares, en teatros y cosas así, soy cuentero, pero no de matemáticas, cuentos de cuentos tradicionales, ¿no? Y este es un cuento. Este que está ahí, que además mola, como que pega bien con el espacio, ¿verdad? Sí, ese rollo. Es más antiguo, este es un cuento de los cuentos de Canterbury. Yo soy de Logroño, ahí hablamos inglés súper bien, decimos Canterbury. Entonces, Canterbury Tales. Pues los cuentos de Canterbury, que son del siglo XIV, allí Chaucer recopila cuentos previos a él, cuentos de tradición oral, de europeos, ingleses y así, previos a él, y él los recopila en el siglo XIV. Supongo que lo habéis leído todos, los cuentos de Canterbury, ¿verdad? O sea, hay alguno que dice, sí. Bueno, pues en los cuentos de Canterbury, para si hay alguien que no lo haya leído, que pues a lo mejor los chavales o lo que sea, son una recopilación de cuentos puestos en un escenario que son un grupo de peregrinos que van desde Londres a Canterbury pues en peregrinación, a lo que hacen los peregrinos, pues a ver iglesias y eso, ¿no? Y se van contando cuentos por el camino. Y por el camino se van contando cuentos unos a otros y está guay porque dependiendo de la extracción social de cada uno de los cuenteros que hay ahí, pues se cuenta un tipo de cuento, otro, el lenguaje también es diferente, es una obra literaria muy valiosa. Y hay uno de esos cuentos, que probablemente es el más conocido de los cuentos de Canterbury, que es el cuento de la comadre de Bath. Bath es otro pueblo de Inglaterra. Y esta mujer venía de allí. Siglo XIV, esto sí que quiero que no vaya quedando claro, siglo XIV, hace muchísimos años de eso. Siglo XIV, Inglaterra. Y ya el cuento de la comadre de Bath es muy conocido porque es una mujer excepcional. Es una mujer que ha tenido varios maridos, es una mujer fuerte, es una mujer que ha abandonado a sus maridos, o que, yo qué sé, es una mujer independiente que tiene su voz propia dentro del cuento. Siglo XIV, esto no es ahora. Siglo XIV. Y esta mujer les cuenta un cuento. Y en este cuento ocurren algunas cosas y llega un momento en el que un caballero del rey Arturo cae en desgracia por unos crímenes y tal y es condenado a morir cortándole la cabeza, decapitado. Entonces el hombre está ahí, pues claro, no estás a gusto, porque cuando te condenan, no sé si os ha pasado, no es plato de gusto, que dices, me han condenado a cortar. Entonces, él como tenía amistades y tal con los reyes, la reina tenía, bueno, dicen amistad, pero, y dicen, bueno, pues vamos a darle una oportunidad. Y la oportunidad que le dan es que le dicen, mira, te salvamos la vida si eres capaz de traer en el plazo de un año la respuesta a una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es, siglo XIV, qué es lo que de verdad, en el fondo de su corazón, qué es lo que quieren las mujeres, tío? Se pasó un año buscándolo, o sea, preguntando a la gente, ¿qué es lo que de verdad en el fondo de su corazón desean las mujeres? Esto es siglo XIV. Y él se va, el cuento cuenta esto, la comadre de Bath va contando, que va haciendo preguntas a gente de Inglaterra, entonces dependiendo también de la extracción social de la gente y sus ideas van preguntando una cosa u otra. Yo cuando cuento esto en los bares suelo preguntar, suelo ir al público y molesto. A ver, según tú, ¿qué es lo que en el fondo de su corazón de verdad, qué es lo irrenunciable que desean las mujeres? Bueno, la gente me dice de todo, no lo voy a preguntar hoy, que veo gente bajando la cabeza ya, como en clase. Es como en clase esto que cuando te pones a preguntar todo el mundo tiene que apuntar algo, ¿sabes? Oye chicos, voy a preguntar...
Como si eso importara, ¿sabes? Bueno, pues no voy a preguntar. La gente me dice muchas cosas, hay gente que va obteniendo muchas respuestas, en los bares me dicen de todo, y entonces, pero sí que hay algunas cosas en las que digamos, estamos en común, ¿no? Pero esto me lleva a la pregunta, y esa es la pregunta del cuento, ¿qué es lo que de verdad deseamos las personas? ¿Qué deseamos? ¿Qué queremos? Independientemente de que seamos hombres o mujeres, que seamos del siglo XIV o que seamos de ahora. ¿Qué deseamos? ¿Qué es lo que queremos en nuestra vida? ¿Qué es aquello a lo que no podemos renunciar? Hay mucha gente... esto es un templo, no se ve nada. Esto es una iglesia. El deseo sexual aparece en los bares mucho. Cuando cuento este cuento en los bares, eso aparece mucho. No precisamente con las palabras el deseo sexual. No, me lo dicen con otras palabras, pero me dicen esto, deseo sexual. Digo, y entonces eso como que me hizo pensar, ¿podemos usar lo que la gente deseamos, nuestros deseos, para explicar matemáticas? ¿Podemos usar, en lugar de esos problemas del plano inclinado que todos hemos visto en la escuela, esa masa ¿os ha tocado? Un rectángulo con unas flechas encima, que es un plano inclinado, y el rozamiento, ¿os acordáis de eso? No me acuerdo de eso, joder, no he visto más rozamiento yo que en clase de física. Pues ese plano, pues en lugar de esos planos inclinados, podemos explicar matemáticas a partir de lo que la gente deseamos, de lo que nos mueve, de lo que nos mola. Y entonces hay gente que ha hecho esto. Aquí tengo la primera cosa, esto es una versión de la fórmula de Drake. Drake es un astrónomo norteamericano, todavía vive, es un físico, un cosmólogo. Y Drake hizo una ecuación para simbolizar o para esquematizar lo que se llama la paradoja de Fermi. Fermi es un físico, este ya se murió. Fermi era un físico italiano y él expuso la siguiente paradoja, que era, vamos a ver, si hay tantas galaxias en el universo y en nuestra galaxia hay tantísimas estrellas, porque hay como 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, solo en la nuestra, y eso son muchas galaxias, y ¿ves? Tienen hasta su propia música para decir que es potente el número de 100.000 millones de galaxias. 100.000 millones de galaxias, muchas de ellas tienen planetas, esto se ha descubierto recientemente, pero muchas de ellas tienen planetas, muchas de ellas pueden tener planetas en lo que se llama la franja de habitabilidad, ni lo suficientemente cerca, ni lo suficientemente lejos como para hacer imposible la vida. Algunos de estos que puedan tener vida probablemente han podido desarrollar vida, algunos de ellos han podido tener las condiciones y el tiempo suficiente para desarrollar vida inteligente. Esa vida inteligente ha podido hacer una civilización. Joder, ¿por qué no hemos visto a nadie? ¿Por qué estamos tan solos? Esa es la paradoja de Fermi. Y alguien, el que hizo esta ecuación, dijo, esto es como yo. Dice, con todas las tías que hay en el mundo, ¿por qué no tengo novia? Y entonces se le pensó y dijo, esto las matemáticas me van a dar la respuesta, y hizo esta ecuación. Entonces esta ecuación, que sirve para explicar el papel de coeficientes, la multiplicación, la reducción de los coeficientes, etcétera, parte de una población base. Y dice, pues bueno, pues Logroño, yo soy de Logroño, pues Logroño, 150.000 habitantes de población base, eso es n sub p. N es la letra, o sea, para los matemáticos n, X mola, pero n, o sea, cuando queremos decir un número cualquiera, n, pues n sub p es la población de base, y luego van añadiendo coeficientes. Pues por ejemplo ahí pone coeficiente de género, pues hay que le gustan las chicas, hay que le gustan los chicos, que le gusta todo, y entonces pues pone los coeficientes. Pues si le gusta todo, pues 1, si le gustan las chicas, pues 0,51, si le gustan los chicos, 0,49, lo que sea, coeficiente de género. Hay algunos de reciprocidad, que también el coeficiente de personas a las que le gusta mi género o mi sexo, lo que sea, ¿no? Luego de un coeficiente cultural, un coeficiente de edad, un coeficiente de compatibilidad, un coeficiente del porcentaje de gente a la que yo le puedo gustar, el porcentaje de la gente que me gusta a mí, qué porcentaje de gente me gusta dentro de mi franja de edad, y al final llegas a un número. Y dices, pues bueno, la gente que cumple todas esas condiciones, ese es el número de personas, digamos que son una posible pareja para ti. Yo lo hice y me salió 6. Que claro, luego te las tienes que encontrar. Que jodido. Bueno, en Logroño se sale mucho, pero los tienes que encontrar. Bueno, entonces, con esa ecuación, que se puede jugar mucho y puedes explicar muchas cosas de matemáticas detrás de esa ecuación, pues hace como risa, ¿no? Es como una excusita. Es simplemente una excusita para, a través de esta tontería, que es una tontería al fin y al cabo, explicar este tipo de coeficientes y estas cosas, ¿no? Hay gente que se lo ha tomado como muy súper en serio, también con tonterías, y aquí hay un estudio de una gente que hizo como un estudio a ver por qué a los hombres mayorcitos les gustan las chicas jovencitas y a las mujeres mayorcitas no les gustan tanto los chicos jovencitos. Pues ahí hicieron eso, que es una tontería solemne, pues ahí hicieron
unas gráficas y tal, y uno puede explicar ese tipo de cosas, integrales, gráficas, la pendiente de las gráficas, todo ese tipo de cosas. Más matemáticas de esto. Es claro, tú dices, quiero tener pareja o no, pero pongamos que no es en el caso, ¿no? Quiero tener pareja. Y dices, ¿cómo elijo? Y entonces hay un problema que también se ha aplicado a estas cosas, que es un problema muy conocido, este sí que me voy a detener un poco más, es más interesante matemáticamente que lo otro es pues, folclore, digamos, ¿no? Decoración. Este es un poco más interesante, es un problema que modeliza un tipo de selección de personal, tiene un nombre antiguo, de los años 50, se llama el problema de la secretaria, ya os imagináis cómo era la mentalidad entonces, pues el problema de la secretaria. Es un problema de selección de personal. Entonces, es un problema de selección de personal en el que la persona que va a contratar tiene una regla, que es que sabe el número de candidatos o candidatas que viene, N, pongamos, N, y también tiene una regla que es que cuando entrevista a un candidato o a una candidata, en el momento de la entrevista lo contrata o lo despide para siempre. No puedes decir, aquel primero que pasó, ese me gusta, a ese voy a llamar. No, en el momento decides, o lo contratas o se va. Entonces, ¿cómo haces para encontrar al mejor de los 10? O a la mejor de los 10. Si pongamos que son 10, ¿no? ¿Cómo haces para encontrar al mejor? Al azar. Pues me quedo con el séptimo. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar al mejor o a la mejor si lo haces al azar? Pues 1 entre 10, ¿no? 1 entre n. ¿Sí? Veo cabezas así que hacen... Yo confío en que sí, ¿no? Estamos todos juntos en esto. Entonces, si eliges al azar, pues 1 entre n, vale. Poco. Si es 10, por ejemplo, imagínate que son 100. 1 entre 100 de encontrar al mejor. Pues hay una estrategia, hay un modo de hacer esas entrevistas que te garantiza un 30% de eficacia. Que tienes un 30%, independientemente del número de candidatos, de candidatas, tienes un 30% más o menos de probabilidades de encontrar a la mejor persona. Y os lo voy a contar cómo es. Esto, claro, esto es de un libro que se llama The Mathematics of Love y esta la aplica al tema de ligar. Esto lo escribió una mujer, Hannah Fry, y lo aplica, dice, no voy a salir con más de 10. Ya me parece, ella es matemática, pero más de 10 se me hace mucho. Entonces, como mucho 10, esos son sus candidatos. Y dice, entonces, ¿cómo es el sistema? Coges n, 10 en este caso, dividido entre e. E es un número matemático muy famoso, 2 y pico, 2,7 o por ahí. Bueno, 10 entre e, pues 3. Entonces coges a 3. Esos 3 primeros que vas a salir con ellos son de prueba. Con esos no te los vas a quedar, no se lo digas tampoco. ¿Sabes? Porque la autoestima de la peña también es algo a cuidar. Pues esos 3 voy a salir con ellos, los sacas a bailar o a tomar algo, aquí no sé si baila o no, pero bueno, a bailar, a tomar algo, lo que sea. Y luego, pues lo típico. No eres tú, soy yo. Me gustas como amigo. O sea, esas crueldades que se dicen, pues le echas morro, fuera. Y les pones una nota a cada uno de los 3. Esto es objetivar un poco a las personas, pero es el método. Igual era para la contratación, ¿eh? Tú les pones una nota, pues un 5, un 7 y un 4. Vale. Esos 3 fuera. Y a partir de ese momento, el primero que sobrepase la puntuación de aquellos 3 primeros, con ese te quedas. Con el primero que lo supere. Puedes superarle al cuarto, puedes superar al quinto, puedes superar al séptimo, y si nadie lo supera, te quedas con el último. Que eso te puede pasar en la vida también sin método. Que ya llega un momento que dices, mira, lo que venga me lo quedo. Pues eso pasa, y bueno, pues en este método pasa también. Entonces, ¿es seguro que te vas a quedar con la mejor persona? No, pero tienes un 30 y pico % de probabilidades de que te vas a quedar con la mejor persona. Mucho más que haciéndolo al azar. Y además, se puede demostrar matemáticamente, y las herramientas matemáticas que se necesitan para demostrar esto se ven en secundaria, porque lo más que se necesita es logaritmo y derivadas. Es lo más que se necesita para eso, se ven en la secundaria, se ven las dos. Logaritmos y derivadas, con eso demuestras que no hay un método mejor. No se puede, es un método óptimo, lo que en matemáticas llamamos un método óptimo. Así que, bueno, pues fue famoso, es curioso de contar y además enseña muchas cosas sobre matemáticas. Así que, a través del deseo, podemos hablar de estas cosas. Hay más gente que ha incluso hecho otros estudios y dice, vale, tengo pareja. Y hay gente que ha modelizado con ecuaciones diferenciales, que es una cosa chunga de las matemáticas. Hay gente que ha modelizado con ecuaciones diferenciales la dinámica dentro de la pareja. O sea, cosas como de equilibrios, de ahora que me hace caso no le hago yo, ahora que yo quiero, o sea, este tipo de rollos que llevan a unos puntos de equilibrio, pues lo han modelizado con ecuaciones diferenciales.
alucino, o sea, y hay artículos publicados sobre este tipo de cosas. Entonces lo que hacen es coger una excusa comprensible, una situación en la que más o menos podemos comprender, para explicar conceptos matemáticos. Que digo, ¿por qué no lo hacemos así en la escuela? ¿O por qué no lo hacemos así en la escuela o en la vida normal, no? Si en general la gente estamos bastante más preparadas para entender las matemáticas de lo que nos pensamos. Otra cosa es que pues a veces el contexto pues nos hace que pongamos un poco de rechazo, ¿no? Pero bueno, he dicho deseo, he empezado con el deseo sexual, yo soy matemático, esto es Euskadi, chocolate. O sea, pasamos de sexo, fuera, esto no... O sea, seamos realistas, seamos realistas. Aquí nos gusta la ciencia y estamos aquí en el norte, o sea que, nah, chocolate. Que además los científicos han demostrado que es un sustituto bastante eficaz del tema sexual. Estos son esos 9 chocolates. Son unos chocolates que diseñó un diseñador japonés llamado Nendo para una empresa de chocolates, y se los nombraron a esta gente que hace premios de diseño y tal, los chocolates más hermosos del mundo. Y el diseño es matemático. El Nendo, no es que yo vea matemáticas en este diseño, Nendo, el diseñador de esto, puso explícitamente matemáticas ahí. Y uno puede ver cómo podríamos calcular los volúmenes de chocolate y los volúmenes de hueco, cuál de esos bombones tiene más chocolate, cuál menos, hay unas funciones, hay poliedros, hay un montón de cosas, de conceptos matemáticos detrás de esa serie de chocolates. Coño, pues ya solamente con esa cajita de chocolates podemos explicar un montón de matemáticas, muchas matemáticas que de otra forma explicadas pues serían un poquito peñazo. Entonces podemos utilizar también esto para, digamos, de nuevo en esta primera vía que estoy explorando, utilizar las cosas que deseamos, nuestros objetos de deseo, como excusa para aprender cosas de ciencia, para aprender cosas de matemáticas, ese tipo de cosas, ¿no? Pero igual que pasaba con lo de las relaciones amorosas que hemos visto antes, y ya de una forma un poco más seria, hay gente que ha modelizado matemáticamente cómo funciona el chocolate, cómo son las relaciones entre las moléculas de chocolate. El chocolate tiene una cosa, yo creo que aquí os habrá pasado también. Cuando uno estudia, yo estudié mucho, porque era muy empollón, entonces, cuando uno estudia, ¿qué necesitas? Papel, boli, el libro, eso, y chocolate. Entonces tú estás en la mesa con papel, el libro y tal, el chocolate, estás estudiando. Ahora los chavales con el móvil. Yo creo que estorba más que otra cosa, pero para estudiar, pero bueno, ahí están. Total que estás ahí, pam, pim, 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 y te metes en un problema, guardas el chocolate en el cajón para que no te estorbe, te metes en el problema, y a los 3 o 4 días sales y dices, necesito chocolate. Abres el cajón y tiene eso, no sé si os ha pasado, que es como blanco, que se queda así clarito, y dices, ¿esto está bueno o no? Se puede comer. Ya os lo digo, está bueno, se puede comer. Y es verdad, se puede comer, porque eso es que el chocolate, por las variaciones de temperatura, la molécula de chocolate cristaliza de distintas formas, tiene distintos modos de cristalización, forma cristales de forma distinta. Y hay una forma de formar cristales que mola, que es la que nos gusta, la que se derrite en tu boca y no en tu mano, y hay otras pues que se derrite antes o que queda esa plaquita blanca, y eso se debe a variaciones de temperatura que modifican la cristalización. Pues hay una gente que mediante matemáticas ha hecho que ese objeto de deseo, que es el chocolate, lo podamos disfrutar más, digamos, ¿no? Entonces vemos que las matemáticas pueden optimizar nuestros objetos de deseo, ver que nos gusten más lo que deseamos, pero ¿podrían modelizar al ser que desea? ¿Pueden modelizarnos a nosotros las matemáticas? Y modelizándonos a nosotros, modelizar lo que significa ser humano, adaptarse mejor a nuestros deseos, incluso hacernos desear mejor, desear mejores cosas. ¿Podría ser eso? Eso es un paso más. Eso ya no es solamente hacer mejor chocolate o racionalizar las relaciones entre personas, que eso se hace mucho, sino ¿qué significa modelizar a las personas? ¿En qué consiste ser humano? ¿En qué consiste ser inteligente? Una de las cosas es el aprendizaje. ¿Esto le suena a alguien, esta foto? ¿A nadie? Bueno, pues yo lo cuento. Hay una persona que hace así, pero que dice, es que no quiero parecer el empollón. Con orgullo, dilo, yo sé lo que es. Esa foto es del año pasado, bueno, ya en 2016, de marzo de 2016. Es un torneo que se hizo de Go. Go es un juego de tablero más complicado que el ajedrez. Para que os hagáis una idea, para la gente que controla de números, el ajedrez tiene un índice de complejidad, según una de las medidas de complejidad, de 10 elevado a 150. Y el Go, según esa misma medida de complejidad, es 10 elevado a 365, que no es el triple. Son 200 y pico órdenes de magnitud más complicado que el ajedrez. Es un juego muy complicado. Se sabía desde hace tiempo que, desde el 97, esto seguro que lo recordáis, porque hay gente que más o menos de mi edad, incluso veo gente más mayor, que
que había ordenadores que podían jugar frente a un gran maestro de ajedrez. En el 97, Deep Blue y Kasparov se enfrentaron y Deep Blue fue por primera vez un ordenador que consiguió vencer a un gran maestro de ajedrez. En lo cual, a mí me parece que es de agradecer a Kasparov, porque él no tenía nada que ganar allí y se expuso mucho. A mí me pareció un gesto, aunque él se cabreó mucho después de perder, porque es un hombre así con un carácter un poquito difícil. Pues Kasparov en el 97, pero se pensaba que no había un ordenador que fuera capaz de jugar al Go con garantías con un gran maestro, ¿no? Y entonces, esta gente de DeepMind es una empresa de inteligencia artificial que la compró Google hace unos años. DeepMind dio una vuelta de tuerca a qué significa que los ordenadores aprendan a jugar. Y entonces pusieron un ordenador que no es que le enseñaban las reglas y cómo jugar y le daban muchas jugadas para que el ordenador eligiera cuál era lo mejor, que es lo que pasaba con Deep Blue. A DeepMind le enseñaban a que aprendiera a jugar. Aprendiera él solito a jugar. Entonces lo pusieron con videojuegos de los 80, de los Atari, aquí seguro que hay gente que ha tirado de eso, ¿no? Los marcianicos, que era una barrita que había una pelotilla que rebotaba y rompías el muro, ¿no? El Crazy Climber de un edificio, que te caían monos y cosas así. Bueno, pues le pusieron a jugar esos juegos. Aprendió a jugar a 50 juegos de esos a nivel profesional. Aprendió a jugar que lo flipas. Hay vídeos en YouTube, lo podéis ver. Podéis ver el ordenador jugando al del muro, al de la pelotica, cómo empieza a jugar y se le cae la pelota todo el rato y de repente empieza, mira que, y le pilla el truco y empieza a pasarse páginas, pantallas de esas. Flipante. Bueno, pues dijeron, AlphaGo está preparado para jugar algo. Puede jugar solo. Y entonces armaron un torneo el año pasado en Seúl, en Corea, con Lee Sedol, campeón del mundo de Go, y el premio era $1 millón. $1 millón al mejor de 5 partidas. El resultado fue 4-1 a favor de AlphaGo. AlphaGo ganó 4-1 a Lee Sedol. Google se quedó el $1 millón, lo repartió entre UNICEF y escuelas de Go de Corea, no se lo quedaron. Este año, no lo tengo ni siquiera en transparencia, este año hace un mes, en diciembre de 2017, el hermano de AlphaGo, AlphaZero, juega ajedrez. Y lo enfrentaron con Stockfish. Stockfish es como si dijéramos el heredero de Deep Blue, el que ganó a Kasparov, que tiene mogollón de partidas metidas, es una máquina, o sea, está al nivel muy superior de los grandes maestros de ajedrez. Stockfish. Y lo pusieron a jugar con AlphaZero. Solo que AlphaZero no tiene partidas almacenadas. AlphaZero lo que hicieron fue al algoritmo meterle las reglas del ajedrez. Dijeron, estas son las reglas. Ahora juega tú solito, contra ti mismo un montón. En 4 horas, desde cero, alcanzó el nivel de Stockfish. En 9 horas dijo, ahora voy yo, ahora me enfrento yo a quien sea. Lo enfrentaron a Stockfish, 100 partidas, en diciembre, hace un mes. Y de las 100 partidas creo que fueron 70 y pico tablas, 20 no sé cuántas ganadas por AlphaZero, 0 ganadas por Stockfish, con blancas y con negras. Esto es algo que no se había visto, es absolutamente barrerlo del medio. Y la gente, los grandes maestros de ajedrez y los aficionados al ajedrez, ahora mismo, hoy, están como locos viendo esas 100 partidas. Porque estas dos máquinas están jugando al ajedrez como no se había jugado en la historia. No se había jugado al ajedrez así. El entrenador de Magnus Carlsen se llama, ¿no? El campeón del mundo. Él dice en una entrevista que dio hace poco, decía, yo siempre había tenido curiosidad de saber si una civilización extraterrestre, una inteligencia superior, viniera a la Tierra, ¿cómo jugarían al ajedrez? Dice, pues ahora creo que lo sé, viendo estas partidas. El entrenador del campeón del mundo. Y también fue entrenador del anterior campeón del mundo. Entonces se puede modelizar el aprendizaje. AlphaGo aprende solo, AlphaZero aprende solo con las reglas. Aprende qué es lo que funciona. No sé hasta qué punto es consciente de lo que está aprendiendo, que es otra cosa distinta, pero aprende a jugar. Esta es otra cosa, creatividad. Los humanos somos creativos. Vale, ¿se puede modelizar la creatividad? ¿Qué significa eso? Pues esto es un estudio sobre obras de arte, de pintura y escultura, donde un algoritmo se le preguntó qué es creatividad. ¿Eres capaz de seleccionar las obras de arte más creativas de la historia? Y entonces hay un paper que lo podéis ver, un artículo, lo podéis leer, cómo funciona el algoritmo. Seleccionó algunas que al algoritmo, según los datos que recibía, le parecían las obras más creativas de la historia. Y por otro lado, lo hicieron unos críticos de arte y llegaron a las mismas conclusiones. Seleccionaron prácticamente las mismas obras y el criterio de selección era que eran obras que habían utilizado la tradición previa, la habían reinterpretado y habían generado una tradición propia posterior. Ahí tenéis, está el grito de Munch, muy alto. Más alto significa que son más creativas, más alto, ¿no? Ahí está Cristo de Velázquez, está el Cristo de Goya, está Liechtenstein, está Malevich.
pues coincidieron prácticamente. De alguna forma, esos algoritmos empiezan a entender qué es creatividad. Lo empiezan a comprender. Esto fue un experimento del año pasado también. Esta noticia es de junio de 2017. Pusieron la gente de Facebook a dos chatbots, a dos máquinas que saben hablar, que pueden interpretar lenguaje, a hablar entre sí para alcanzar una tarea. Entonces ellos con el idioma inglés, estas máquinas modelizan el idioma inglés y pusieron a hablar entre ellas para alcanzar una tarea. Lanzaron el experimento y a las pocas horas estas dos máquinas habían inventado su propio lenguaje, que no era el idioma inglés, era una variación del idioma inglés, pero no era idioma inglés, para gestionar esa tarea que les habían dicho y la estaban haciendo más eficazmente que con el idioma en el que habían sido programadas. Eso acojona. O sea, da un poquito de mal rollo. Pararon el experimento, los ordenadores no, los ordenadores siguieron funcionando porque quieren estudiar eso, pero pararon el experimento. Eso da bastante yuyu. Otra cosa que es muy típica del ser humano, no hacer nada. O sea, la ley del mínimo esfuerzo, yo creo que es la única ley que se cumple en España, así de forma universal, pues la ley del mínimo esfuerzo. Pues muchas veces también esta ley del mínimo esfuerzo también se puede modelizar matemáticamente. Aquí un consejo para la gente que conducís. Tú vas a un centro comercial, pongamos, ¿no? La gente que vais a esos sitios. Pues vas a un centro comercial y está el parking lleno. ¿Qué es mejor? ¿Andar recorriendo el parking buscando hueco o quedarte quieto y esperar que alguien salga? Pues matemáticamente no hacer nada. O sea, quedarte quieto y esperar que alguien salga. La razón es que se estima que más o menos la gente pasa unas 3 horas en un centro comercial. Pero bueno, 3 horas en un centro comercial. Entonces, si tú te paras en una esquina desde donde ves 20 coches, pues en media, cada 9 minutos va a salir uno. Pues vas a tener que esperar 9 minutos. Si puedes ver 40 coches, pues cada 5 minutos va a salir uno. Así que ese tipo de modelizaciones matemáticas se hacen, se toman unas condiciones previas, se modeliza, se hace un algoritmo y bueno, se dan unos razonamientos. Así que esto también está modelizado. Este es un caso, voy avanzando, creo que os vais dando cuenta en cuál es la relación entre matemáticas, algoritmos y las cosas que queremos y que deseamos, y qué significa eso como seres humanos. Este fue el reto Netflix. ¿Netflix sabéis lo que es? Estas cosas que te ponen pelis y series y eso, ¿no? Pues Netflix antes no era así, ahora es un servicio de streaming, que lo que hace es, tú puedes ver películas, series así, te las vas viendo, ¿no? Pero antes era como una especie de videoclub a distancia. Los videoclubs os suena lo que eran, ¿no? La gente joven. Como que yo cuando era chaval, todo el mundo ponía un videoclub. Ahora yo no sé qué hacen los videoclubs. Vender quinoa o algo de eso, porque eso se ha acabado en el videoclub. Bueno, pues Netflix era como un videoclub a lo bestia, ¿no? Por internet. Entonces Netflix te recomendaba películas. Ellos te enviaban la película que te habías pedido y te recomendaban. Entonces creo que por tu historial, por lo que vas preguntando, por los gustos que tienes, creo que esta te puede gustar. Tenía un sistema de recomendación. Entonces Netflix lanzó un reto que querían mejorar el sistema de recomendación para que la gente estuviera más satisfecha con las películas que Netflix le recomendaba. Querían aumentarlo en un 10%, lanzaron este reto, $1 millón para el grupo de investigadores en datos, teoría de datos, que lograra un algoritmo que mejorara en un 10% el sistema de recomendación de Netflix, que la gente se quedara más satisfecha. Hubo muchos grupos. Uno de los grupos donde había unos investigadores de Barcelona ganó el reto, lograron mejorar el sistema de recomendación de Netflix en un 10%. Ese algoritmo nunca se implementó, esto fue en 2007, nunca se implementó por 2 razones. Una es que había problemas de implementación, de desplegarlo realmente entre las máquinas de Netflix, y el otro era que Netflix cambió el modelo de negocio. Ya no era un videoclub, se convirtió en un servicio de streaming. Pero se guardaron la idea y dijeron, podemos prever los deseos de nuestros clientes. Teniendo datos de lo que han visto, del tiempo, y claro, no sé si sabéis, Netflix recoge todos los datos de lo que hacéis. Cuánto tiempo pasas con cada serie, si has cambiado o no, si has visto varios capítulos o no, si la película la has visto entera o te has parado, si la vas parando para cosas, o sea, todo eso se guarda, se almacena. Y esos son datos que Netflix utiliza para recomendarte cosas, etc. Bueno, pues con esa dinámica, Netflix decidió, vamos a lanzar una serie que les va a gustar a nuestros clientes. Y sabemos que va a ser un éxito antes de lanzarla. Porque se basaron en datos, recogieron datos de sus clientes y dijeron, mira, los gustos mayoritarios de nuestros clientes, sabemos que si una serie tiene esta cosa, les va a molar. Y la lanzaron toda de golpe, la primera temporada. No es como que lanzan capítulos piloto y si les gusta graban los demás. No, grabaron todo y lo lanzaron de golpe. House of Cards.
House of Cards está hecha para satisfacer los gustos de los clientes de Netflix. Y es el mayor éxito de Netflix. Fue el mayor éxito de Netflix. De las series de producción propia, ahora están en problemas, son por Kevin Spacey, pero fue un éxito preparado. Netflix se adelantó a los deseos de sus clientes. No ya solo es que hacen mejores películas para que nos guste más o ese tipo de cosas como el chocolate o todo eso que hemos visto antes. Se adelanta a lo que nosotros deseamos. Hay una máquina, un algoritmo que se adelanta a lo que nos va a gustar. Es inquietante un poco, pero... Facebook, ¿sabéis lo que es, no? ¿Os suena? Hay gente que dice que no, pero lo dice como riéndose. Bueno, Facebook es donde vas a mirar que le vaya mal a tu ex, normalmente lo que la gente hace, ¿no? O sea, o a tus ex, tú vas mirando eso y si ves que le va mal dices, me gusta. Bueno, pues, ¿cómo funciona Facebook? Imagínate, pues lo ponemos así para la gente, pues sales de fiesta, ¿no? Imagínate, pues tu muchacho, vas ahí con tus amigos de fiesta y te hacen la foto morritos esta que se hace la gente, ¿no? Te pones en la discoteca, 12 de la noche, con tu foto morrito y la subes a Facebook para que la vea ella. Y entonces estás esperando que la vea. Y fijas, a ver si le ha dado a me gusta. Si le ha dado a me gusta ya, ya estemos eufórico y tal, ¿no? Pero claro, ¿y si ella no está viendo Facebook en ese momento? Pues ¿qué pasa? Imagínate que son las 12 de la noche y ella se conecta a las 8 de la mañana. Claro, todas las cosas que hayan ido poniendo en Facebook los amigos que ella tenga, pues van a ir enterrando mi publicación, mi foto morritos, y a no ser que cuando se levante a las 8 de la mañana y vaya viendo, tirando para abajo, hasta que lo que ha salido a las 12 de la noche, no va a ver mi foto, y no le va a dar me gusta, y mi vida es una mierda, y no funciona así. Facebook no funciona así. Facebook no va por orden cronológico. Hay una fórmula, hay un algoritmo que decide qué va arriba y qué va abajo en tu muro. Es el mismo algoritmo que usan para los anuncios, parecido, no es el mismo exactamente, pero parecido. Habéis visto lo de los anuncios, ¿no? O sea, que cuando tú has mirado zapatillas de no sé qué para que te las vas a comprar, luego te conectas a Facebook y te aparecen anuncios de esas zapatillas. ¡Hola! ¿Cómo? O sea, por Facebook, ¿cómo sabes esto? O viajes o movidas así. Incluso, no sé si sabéis lo que es me salgo un poquito de Facebook, no sé si sabéis lo que es Roomba, esos robots que van por ahí limpiando casa. La versión nueva del Roomba se puede conectar a internet y puede mandar tu mapa de la casa y sabe si tienes niños, si no tienes niños, si tienes un sofá, si no tienes un sofá. Y entonces resulta que Roomba ha visto una habitación en la que hay mogollón de cosas en el suelo. Tienes niños. Y te mandan anuncios y la próxima vez que entras a Facebook te mandan anuncios de cosas para niños. O sea, eso tú lo puedes elegir, ¿eh? O sea, de momento no está, tú lo puedes saber si lo están haciendo o no. Pero bueno, Facebook decide qué va arriba y qué va abajo. No sé aquí el uso que hacéis de Facebook, la media edad de la gente, no lo sé, pero hay mucha gente que sus interacciones sociales son básicamente Facebook. Y esas interacciones sociales están siendo decididas por un algoritmo, por una fórmula, que además Facebook no tiene la obligación legal de decir cómo es. Ellos van poniendo cosas, van diciendo cosas sobre su algoritmo. Esta fórmula se sabe pues, que depende de la interacción previa que hayas tenido, de la calidad propia de la publicación, de las reacciones que está recibiendo esa publicación, pero no están obligados legalmente, y este es un punto importante a mi juicio, no están obligados legalmente a decir cómo hacen las cosas. Este es un experimento que hicieron en unas elecciones en Estados Unidos, muy llamativo. Hicieron un experimento en 2012 donde Facebook ponía un botoncito que se llamaba I voted, he votado, he ido a votar. Entonces te decían, mira, hoy es el día de elecciones en Estados Unidos, si vives allí y has ido a votar, puedes poner este botón en tu muro para que tus amigos lo sepan. Ah, pues qué guay. Como ahora tenemos esta especie de exhibicionismo continuo, que queremos que todo el mundo sepa lo que hacemos todo el rato, pues también he ido a votar, pues mola. Y entonces lo hicieron en dos formas. Ahí tenéis los dos anuncios. El anuncio normal, puedes poner el botón he ido a votar, y otro anuncio donde ponías, puedes poner el botón he ido a votar y además estos amigos tuyos ya lo han hecho. Entonces querían medir cuál de los dos anuncios funcionaba mejor. Cuál de los dos anuncios llevaba a más gente a poner el botón he votado en su muro. Obviamente ellos sabían que iba a tener más éxito el de los amiguitos, el de la foto de los amigos, pero querían medir cuál era ese efecto. ¿Para qué? Pues para saber si eso merece la pena en publicidad.
Es decir, bueno, aquí tienes el anuncio de las zapatillas y aquí tienes el anuncio de las zapatillas, estos amigos tuyos también están interesados. Pues si eso es eficaz o lo suficientemente eficaz, merece la pena hacer las cosas así. Pero había una cosa con la que no contaron, o por lo menos cuando hicieron público el experimento, decían que no habían contado con ello. Y es una cosa que se llama el efecto nudge en economía, el efecto empujoncito. Y es que la posibilidad de tener el botón he votado animó a gente a votar. A gente que quizá no hubiera ido a votar. O que sabes si va, depende que llueva, que no sé qué. Pero como tienes el botoncito, recibes ese empujoncito positivo y te animas a votar. Calibraron, cuantificaron el efecto nudge de ese botoncito en unas 300.000 personas en todo Estados Unidos. Lo cual no es mucho. 300.000 personas en una población electoral, de esos son 100 y pico millones de habitantes, no es mucho. Las segundas elecciones que ganó George Bush las ganó por unos cientos de votos, no unos cientos de miles, unos cientos. ¿Acordáis aquellos recuentos que hubo en Florida? Fue unos cientos de votos, ¿eh? De hecho se impugnaron aquellas elecciones en Florida y hubo mucho lío, pero ahí está Bush, ahí estuvo. Iba a decir por suerte o por desgracia, pero no, está claro para que sí fue por suerte o por desgracia. El caso es que ahí estuvo, y por unos cientos de votos. O sea, algo así puede tener, ¿qué influencia puede tener en la política de un país como Estados Unidos? ¿Qué poder tiene Facebook en la política de un país como Estados Unidos? Y ellos han dicho que este experimento lo han hecho. ¿Están haciendo otros o no? Yo no lo sé. No sé si alguien aquí tiene esa información, yo no lo sé. Y no sé si es bueno o malo, yo aquí no entro en el bien y el mal, ¿eh? Digo que hay muchas cosas que tal vez igual deberíamos conocer, o por lo menos preguntarnos por ellas, ¿no? Por ser conscientes de qué está pasando, ¿no? Vale, eso es el efecto nudge con Facebook. ¿Quién decide qué sale arriba o abajo en las búsquedas de Google? No sé si sabéis que Google tiene una segunda página de resultados. Y tercera y cuarta. Hay gente que nunca ha estado ahí. Y hay gente valiente que ha visitado la segunda página de resultados de Google. Pero normalmente, si tú estás buscando una casa rural en no sé dónde, si estás buscando un viaje a no sé dónde, o estás buscando información sobre tal cosa del siglo XVI, lo que aparece arriba es lo que vas a leer. ¿Por qué? Porque se supone que es lo que es más correcto. ¿Y las noticias? Depende qué periódico leas o de dónde recibas las noticias, la película es una o es otra, ¿eh? En mil historias. ¿Cuál es la opinión que está arriba? ¿Cuál es la que va a leer la gente antes? ¿Quién decide eso? Lo decide un algoritmo, el algoritmo de Google, que se supone que es neutral. Pero que tampoco sabemos cómo es, ¿eh? Porque Google no está obligado a decir legalmente, o sea, no está legalmente obligado a decir cómo es. Ellos dan algunos datos de cómo es el algoritmo, hay ingenieros de software que tratan de hacer lo que se llama ingeniería inversa y de deducir cómo funciona, pero es así. Más aún, lo que cualquier persona de aquí encuentra cuando está buscando en Google y lo que encuentro yo es diferente. Los resultados de búsqueda no son los mismos. Eso no sé si es otra cosa, que a lo mejor estoy diciendo aquí cosas que os estoy diciendo como secretos desvelados. No es lo mismo. O sea, no hay un resultado objetivo, una lista de resultados objetiva y cada vez que yo voy a buscar patatitas fritas aparece el mismo resultado de búsqueda. No, a ti te aparecen unos y a mí me aparecen otros. Muchas veces eran similares, pero hay otros. Y cuando voy a buscar periódicos u opiniones políticas, a ti te aparecen unas y a mí me aparecen otras. Y aquellas que nos aparecen a cada cual son las que están más en consonancia con lo que ya pensamos. Entonces, Google está creando un mundo de burbujas. Fijaos las elecciones de Trump, cuando ganó Trump. Nadie esperaba eso, que iba a ganar así. ¿Por qué? Porque los informantes vivían en su propia burbuja. Y esa burbuja es los resultados de búsquedas, pero la realidad es otra, o puede ser otra, en ese momento fue otra. Entonces, eso que se llama el efecto burbuja en Internet lo propicia algo que es si queréis incluso con buena intención, ¿no? Decir, pues ya que estás buscando cosas, te voy a facilitar que encuentres aquellas cosas que sé que te van a gustar. Aquellas opiniones con las que sé que vas a estar más de acuerdo. Y claro, y al final es como un recomendador de música. Seguro, no sé si aquí alguien ha usado Pandora o algo de eso, o Spotify. Cuando te recomienda música nueva, te recomienda música que más o menos te va a gustar, basada en tus gustos. ¿Vale? Pero hacer eso con las opiniones, y es así. Los resultados de búsqueda se basan en tu historial de búsqueda. También lo podéis ver, ¿eh? O sea, Google lo tiene ahí, vosotros vais a vuestra cuenta, pone ajustes de privacidad, todo eso, y hay toda una lista de cosas, qué datos tuyos está recogiendo Google cada vez que navegas, cada vez que ves un vídeo, cada vez que no sé qué, y para qué los está usando. Así a grandes rasgos, pero te lo dicen. Lo que pasa que, bueno, yo no sé si habéis leído eso, no vais a la segunda página de resultados, vais a ver eso. Pues, pero te lo dicen, ellos te lo dicen.
Esto salió, esta noticia es de 2017 también, agosto de 2017. ¡Boom! Una app para quedarte embarazada que aprende de tu cuerpo. Tómate. ¿Habéis visto estas aplicaciones que hay que te miden las constantes vitales y todo eso, cuántos pasos has caminado y tal? Que lo veis a la gente, ¿no? Que va ahí con la app, por ahí, ya han dado 11.000 pasos, ya me puedo tomar otra cerveza. Pues eso, hay mucha gente que lo hace. Pues hay una aplicación que, cogiendo información de tus constantes vitales, sabes si estás mejor hoy para quedarte embarazada o no. Esto es importante, muy relevante para muchas parejas, ¿no? Ahí lo pones: exitosa, ha conseguido 12.000 embarazos en su primer año de vida. Coño, ni Julio Iglesias ha hecho eso. Ha sido súper exitosa la aplicación. Esta, que es una más de esas aplicaciones de constantes vitales, tiene mucho que ver con esta noticia, que es del 2012. Esta noticia tiene 6 años casi. Un padre, una muchacha está en casa, una muchacha adolescente está en casa y empieza a recibir propaganda de cosas de embarazo, de premamá, de bebés, de movidas así. Y entonces el padre que ve eso, que le manda esas cosas a su hija, se queja a la empresa. Entonces, vamos, que le están ustedes mandando a mi hija que de cosas de embarazo, ni bebés, ni movidas de esas. Ay, y entonces la empresa dice: disculpe, nosotros tenemos contratada a una empresa de publicidad segmentada, que se llama eso, que recogen datos y entonces dirigen unos anuncios o unas muestras de prueba o cosas así a cierto tipo de población o a otra. Esta empresa de anuncios pues ha visto que por el tipo de navegación que hacía su hija por internet, por los datos que recogía, las cosas que buscaba, podría estar embarazada. Y entonces le hemos mandado nuestros artículos, nuestras disculpas, lo sentimos, ta. La chica estaba embarazada. Su padre no lo sabía. O sea, una empresa de recogida de datos por internet, de datos de navegación, sabe antes que tu padre que estás embarazada. El padre luego escribió una disculpa a la empresa. Se disculpó y dijo: mira, pues hay unas cositas que tengo que hablar con mi hija, y se disculpó a la empresa. Fue un caso bastante famoso. Bastante famoso fue también Estados Unidos. Voy contando casos así. No sé si estoy generando un poquito de mal rollo igual. No es la intención. A mí me generó un poco de mal rollo. Esto es una profe. Estados Unidos hace unos años, me refiero a muchas cosas de Estados Unidos porque es donde más está estudiado esto. Estados Unidos detectó en un informe que se llamaba A Nation in Risk, una nación en riesgo, que estaban perdiendo lo que ellos llaman competitividad en el mundo, ¿no? Estaban dejando de ser la principal potencia, y esta gente está obsesionada con esa mierda, ¿no? Y de ser ahí súper competitivo, bueno, pues están obsesionados con eso. Y vieron que una de las bases era el sistema educativo, que su sistema educativo estaba empeorando. Y entonces decidieron actuar normalmente sobre lo que actúan los gobiernos cuando actúan sobre el sistema educativo, que es los profes, porque es lo que tienen más a mano y esto, ¿no? Entonces hicieron un algoritmo que calificaba a los profesores, recogía datos de cómo trabajaban los profesores, de los resultados y tal, y los calificaba, les ponía una nota. Entonces hacía un ranking de profes y el 2% peor los echaban. El 2% decían: aquí hay un 2% que no lo está haciendo bien. Bueno, pues fuera y contratamos otro 2% de personas, y está. Y es neutral, o sea, no es que el director del colegio le caes mal y te va a echar, no, aquí vamos a hacer una cosa neutral, es un algoritmo. Bueno, entonces salió el nombre de esta profesora, Sarah Wysocki, que es una profe a la que estaba en el 2% chungo. Hasta la echaron. Y se quejó el cole, se quejaron los padres, las madres, se quejaron los profesores, las profesoras, se quejó el equipo directivo, porque según el equipo directivo, madres, padres, profes, alumnos, alumnas, todo, era una profesora excelente. Ahí tenéis el titular: creativa, motivadora y expulsada. ¿Qué pasaba? ¿Que el algoritmo no está funcionando bien? El algoritmo, una de las cosas principales que medía, a las que daba más peso, era el grupo de alumnos que tiene esta profesora este año. ¿Cómo les ha ido en los años anteriores? Les ha ido bien, les ha ido bien, les ha ido bien, les ha ido bien. Este año caen con esta profe y les va mal. Esta profe no vale, no es buena. Entonces, claro, esta profe, que era una buena profesora, se encontró con que el grupo de alumnos en el año en que fue evaluada habían tenido profes antes, pues de estos que dejan pasar, que dicen: no venga, chaval, venga, sí, aprobáis, venga, va, fuera, tira. Y claro, ya se encontró con unas carencias para el nivel educativo en el que estaban, que dijo: no, aquí hay que tomar cartas en el asunto. Entonces se puso a enseñarles de verdad, a que aprendieran de verdad. Y claro, los resultados no fueron como habían sido en los años anteriores, que daba todo igual. Conclusión: expulsada. Y fue un algoritmo neutral el que lo hizo. O sea, es un algoritmo, son matemáticas. Las matemáticas son neutrales, ¿no? No hay ideología ahí.
Otro algoritmo se usa en la policía de distintos estados y distintas ciudades de Estados Unidos para hacer estos controles rutinarios. Es decir, cuando la poli dice, bueno, tenemos que hacer tantos controles rutinarios, ¿a quién se lo hacemos? Pues bueno, pues van los dos polis ahí en el coche, que siempre van dos, ¿no? Y dice, va, ese tiene mala pinta, no sé, venga. Y según la pinta que tengas, o que le caiga mal, o que yo qué sé, o que tenga mala tarde, pues te hacen un control rutinario. Entonces dijeron, esto no puede ser. Necesitamos objetividad, neutralidad, matemáticas, algoritmos. Entonces hicieron un algoritmo que, basado en delincuencia previa en la zona, el área que era, lo que fuera, decía, pues en este barrio hay que hacer 100 controles rutinarios, en este hay que hacer 2. Una buena zona, gente que se porta bien, o que si se porta mal no se nota, sabes que hacen tarjetas black y todo eso, que eso en la calle no se ve, y estos sí, estos son los que se ven. Entonces aquí vamos a hacer 100 controles. ¿Qué pasa? ¿Qué provoca eso? Eso provoca una brecha. Porque si aquí haces 100 controles, vas a encontrar pues, que a lo mejor 2 personas se resisten a un control policial. ¿Por qué a mí? Se resisten y hay gente que le mosquea eso y se cabrean. Y entonces hay un nuevo delito ahí. O vas a encontrar pequeñas cantidades de droga o pequeños delitos que van a salir a la luz. Y entonces, en la siguiente iteración del algoritmo, aquí vas a hacer 4 y aquí vas a hacer 150. Y entonces se separa a los barrios y se disgrega por medio de un algoritmo que es neutral. Pero está disgregando más, ¿no? Volvemos al cuento. Estoy viendo a la gente así como encogidica y diciendo, este cabrón que no está diciendo. Bueno, ¿os acordáis del cuento, verdad? Teníamos a un caballero medieval, siglo XIV, en peligro su cabeza, y recorriendo Inglaterra buscando la respuesta a la pregunta ¿qué es lo que de verdad en el fondo de su corazón desean las mujeres? Siglo XIV. Y cuando está llegando el final del tiempo, el final del año, se encuentra con una bruja. Así una bruja, el cuento la pinta así como una bruja así horrenda, con la cara así rajada de lado a lado, los ojos hundidos, rojos, colmillos de jabalitas. Y que le dice, yo te puedo decir la respuesta, yo te la digo, pero te tienes que casar conmigo, le dice. Y el caballero dice, pues me caso, venga, me caso contigo. Total, que se casan y ella le da la respuesta, y esa respuesta salvó su vida. La respuesta que esta bruja le dio salva la vida del caballero. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué dice Chaucer, recogiendo la tradición oral de su tiempo, siglo XIV, Inglaterra? ¿Qué es lo que de verdad desean las mujeres? Que puede decirse de todos, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad deseamos en nuestro corazón? Pues la respuesta que salva la vida del caballero es que de verdad, en el fondo de su corazón, en lo más íntimo, lo que las mujeres desean. Aquí se suele hacer un silencio cuando lo cuento, que es como... ¿Qué va a decir, no? ¿Qué va a decir? Siglo XIV. Lo que de verdad desean las mujeres es gobernar su propia vida. Eso decían en el siglo XIV en Inglaterra. Ya lo pueden decir hoy también, no sé, pero se decía ya en el siglo XIV en Inglaterra, antes de que se construyera todo esto. Siglo XIV en Inglaterra. Gobernar su propia vida. Él se casa con ella. Yo este cuento, cuando lo cuento en bares y teatros y tal, cuento una versión de un irlandés, de Tim Bowling, que murió el año pasado, pero un narrador irlandés maravilloso. Y él contaba una versión que dice que se casa con la bruja, y entonces cuando llega la noche de bodas, la bruja está ahí en la cama, desnuda, y dice, ven cariño, y da un beso, y el pobre, el caballero pues va, y pues es un hombre, yo me he casado con él, pues tiro para adelante, ¿no? Pero pues reza 3 rosarios, se lava los dientes 40 veces, y va luego a darle el beso, ahí con los labios pretos, que se tocaba la campanilla, le da el beso con los ojos cerrados, y entonces oye una voz, ¿ves? Como no pasaba nada. Abre los ojos y es una mujer, pues ya sabéis los cuentos como son, ¿no? Pues una mujer guapa, tal, no sé qué. Y le dice, ¿ves? Yo estaba dominada por un encantamiento, por una maldición. Este es mi aspecto normal y el otro el aspecto con la maldición. Entonces ahora te toca decidir qué prefieres. Si prefieres que tenga este aspecto, y ella le mostró lo que significaba este aspecto, por las noches, cuando estamos tú y yo solitos en la cama, y tenga el aspecto de la bruja por el día, delante de la corte, que ya me han visto, o prefieres que tenga el aspecto de mujer guapa, elegante tal por el día, y que tenga el aspecto de la bruja por la noche cuando no estás delante de la corte. Suelo preguntar a la gente qué decidirían, y suelo obtener respuestas distintas, y distintas según la edad, además, que es lo que me mosquea. Bueno, pues, ¿pero qué decidió el caballero? Pues el caballero le dijo, elige tú, es tu vida.
Y eso rompió la segunda parte del encantamiento y y el cuento acaba muy bien, muy bonito. Entonces, si lo que de verdad deseamos es el gobierno de nuestra propia vida, perdonadme, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos dejando el gobierno de nuestra vida en base de unos algoritmos que suponemos neutrales, de unas matemáticas que suponemos neutrales y que además no nos interesa conocer. Somos demasiado vagos para conocer. No, sí, esas cosas de los ordenadores, de los algoritmos, pues ya sé yo que esto, pues sí, nos espían, nos buscan cosas, y dices, ya sé yo. Estás haciendo dejación de tu mayor deseo, incluso diría yo deber, ¿no? de ser gobernante de tu propia vida. Y nosotros, la gente que digamos sabemos un poco, los matemáticos, los informáticos, todo esto, tenemos de alguna forma el deber con el resto de nuestros conciudadanos de generar herramientas de ciudadanía crítica, de recuperar el control de nuestra vida, o por lo menos de no dejárnoslo perder con la sonrisa en la boca. ¿Por qué es que nos lo dejamos perder con la sonrisa en la boca? Estamos, sí señor, dámelo todo, Google. Toma todo de mí. Que a lo mejor tiene que ser así, pero sabiendo que lo hacemos, o no sé, o por lo menos siendo un poquito más conscientes de cómo, o si alguien de repente dice, a lo mejor Google o Facebook debería decir cómo hacer las cosas, y a lo mejor los gobiernos deberían meter un poco mano ahí. Ahora mismo, a partir de este año, hay una directiva nueva europea en la Ley de Protección de Datos, y esto ha sido por este tipo de cosas, ¿no? Porque parece que hay un cierto abuso en la recogida de datos y en el uso que se hace de esos datos. Entonces, ¿se puede hacer algo? Porque uno puede decir, no, pero es que yo no estoy de acuerdo con que Google mire mis cosas. Vale, pues no uses Google. ¿Te lo puedes permitir? ¿O estamos atrapados ya? No sé, lo dejo ahí, ¿sabes? Para que se os atragante luego lo de la comida y tal, ¿no? Los pinchos. Hay gente que hace cosas. Hay un acercamiento quizá un poco ingenuo, podría ser visto como un poco ingenuo, se llama, y estoy acabando ya, las matemáticas de la felicidad, se llama así, y esta gente propone lo siguiente: existen unos ciertos indicadores de felicidad. Son muy discutibles. ¿Qué significa ser feliz? Es muy discutible, porque cambia de un lado a otro, de una cultura a otra, de una persona a otra, etc. Pero hay unos ciertos indicadores que algunos organismos dependientes de la UNESCO y así, pues dicen, bueno, ¿qué mínimo que esto? ¿Qué mínimo que esto para garantizar una felicidad mínima a las personas, ¿no? Y entonces, igual que Amazon, cuando te vende libros por internet, quiere, y sus recomendaciones son para que tú estés satisfecho como cliente, para que estés contento como cliente y sigas comprando con ellos, ¿por qué no usar esa recogida de datos y esos algoritmos para que la gente esté más feliz con respecto a esos indicadores? ¿Por qué no tomar políticas basadas en datos para aumentar los índices de felicidad? Esto es lo que propone esta gente. Es un poco ingenuo quizás, si lo queréis, pero bueno, es pensar la forma de otra cosa. ¿Por qué no usar Big Data, esto que está de moda ahora, el Big Data y la inteligencia artificial, para aumentar los niveles de felicidad de la gente o de satisfacción con la propia vida? No solamente la satisfacción como clientes, ¿no? Podría ser. Hay otro, esto saltó el año pasado, esta noticia, no sé si está puesta así, de marzo de 2017, saltó mucho a las noticias porque se trataba de Facebook, pero esto ya existía antes. Analizadores de lenguaje, de las conversaciones, de los posts que se hacen en Facebook, un analizador de lenguaje que lo que hacía era detectar, aquí lo ponen como suicidio, detectar gente que por lo que va poniendo en Facebook no está bien y quizá está planteándose el suicidio u otras cosas, ¿no? Que ese sería un tema para una charla quizás no mía, pero el tema cómo se oculta, ¿no? Todo el tema de las enfermedades mentales, de los suicidios. Tenemos una cortina como que eso no existe, ¿no? Pero existe y se puede. Y entonces esta gente lo que trata de hacer es, cuando detectan niveles de alerta altos, pues lanzan algunas alertas, ¿no? Directas o indirectas, a la persona, a su entorno, etc. Entonces es como que estamos utilizando esa automatización y esos datos que analizan con mucho poder de cómputo para el bien, si queremos decirlo así. Yo no me atrevo mucho a decir que es el bien y el mal, pero en principio con una buena intención, ¿no? Otra que quizás es más objetivamente buena es este grupo, Change the Dyslexia, que lo que hace es usar Machine Learning, se llama eso, aprendizaje automático, para diagnosticar dislexia. La dislexia se convierte afecta más o menos a un 10% de la población, se convierte en un problema cuando no hay diagnóstico. Y eso produce un fracaso escolar, que es porque el nene es vago o tonto o no sé qué. Y eso genera una frustración con la que uno vive toda la vida. Porque las frustraciones de la escuela, por suerte o por desgracia, se conservan casi siempre. Entonces, esta gente tiene un programa con una aplicación, unos juegos, que a través de algoritmos de inteligencia artificial recogiendo
que son 300 y pico ítems distintos, 300 y pico controles distintos cuando estás jugando al juego, puede detectar con un nivel de afinamiento de un 90 y pico % si esta persona tiene dislexia o no. Entonces un diagnóstico temprano puede ser contribuir a la felicidad de esas personas. Entonces hay gente que lo está haciendo, hay gente que está utilizando todo este tipo de cosas con una intención que podamos calificar así, en caricatura, de buena, ¿no? He terminado. Me queda la diapositiva de publicidad, ya os dejo en paz. Hago la publicidad, luego por educación me aplaudís y luego vamos con alguna pregunta, uno o dos, me han dicho dos preguntas porque luego ya pues hablamos de todo eso. Y bueno, la de publicidad. Yo trabajo en la Universidad de La Rioja, en Logroño, este es mi correo. Siempre estoy dispuesto a mantener una conversación sobre matemáticas interesante. No hago tareas, no hago deberes. Y si alguien yo detecto que me está pidiendo deberes, suelo insultar. Y en La Rioja hablamos fuerte, con insultos, blasfemamos mucho y verlo escrito es jodido. O sea, no lo hagáis, deberes no. Pero una conversación interesante en matemáticas sí la puedo tener. Estoy con un grupo que se llama Big Bang Theory, Big Bang Ciencia, que hacemos monólogos científicos. Monólogos como Club de la Comedia, ese rollo, pero contando cosas de ciencia. Yo soy matemático, hay físicos, hay biólogos y hacemos esto, espectáculos en teatros y todo así. Así que si alguna vez nos queréis ver en este escenario, pues pedidlo. Luego en Twitter, que soy de Logroño, en Twitter suelo poner cosas de matemáticas, de informática, noticias de este tipo de cosas de las que he ido hablando, pues a veces, mirad lo que ha pasado, o mirad esto, lo del Rumba que lo he visto, pues probablemente mañana lo ponga. Y luego tengo un canal en YouTube que se llama Derivando, donde cuento cosas de matemáticas. Lo de hoy no soy muy más sin matemáticas, pero cuento muchas cosas de matemáticas. Me preguntan muchas veces si lo que yo hago es enseñar matemáticas o qué. Yo no considero que yo esté enseñando matemáticas en ese canal. Más bien lo que yo creo que hago es celebrar las matemáticas. Que las matemáticas molan y hay cosas que molan. Y tú lo ves y dices, ostras, yo no sabía que esto era matemáticas. Bueno, pues lo queréis ver. Entonces, si tenéis el móvil aquí y tenéis YouTube, pues ahora vais a YouTube, buscáis Derivando y le dais plus, suscribirse. Le dais así. Luego vais a la calle y se lo dices a la gente. Le dices, oye, mira esto, déjame el móvil. Derivando, suscribirse, y si no quieren, pues les pegáis. Poco, pero que salga un poquito de... y luego escribí un libro que se llama Inteligencia Matemática, que se puede vivir sin él. Ahora, ¿se debe? Pues no sé. Entonces, casi siempre, muchas veces cuando vengo a dar charlas me da un poco de corte, pero me dicen que ¡ay, no has traído libros por si alguien se quiere! Pues sí, he traído y están ahí. Entonces, ahora... un aplauso así por educación y preguntas. No sé qué hora es. Bueno, más o menos en hora, ¿no? Sí. Está hablando de Google. Dice, bueno, se puede ver sin Google, nos vamos a Bing. Y me imagino que será exactamente lo mismo. Estará haciendo exactamente lo mismo. Sí, aquí este internauta dice, en lugar de Google usamos Bing, ¿no? Sí. O sea, otros navegadores, otros buscadores también hacen más o menos lo mismo. Hay algunas cosas que se pueden hacer. Google tuvo éxito, o sea, es el éxito de Google. Antes no era Google, cuando nació no era el navegador más usado. Estaba, no sé si recordáis a alguien aquí, uno que se llamaba Altavista, Olé. Había Olé, he buscado Olé, Altavista, Terra, todo esto, ¿no? Y todos estos estaban más exitosos que Google. Google, su éxito se debió a que dio importancia a la relevancia de los resultados con un algoritmo que se llama PageRank, que es como el rango de páginas, pero Page además es el apellido del tío que hizo el algoritmo, que se basa en matrices. La gente que ha ido a la escuela, y las matrices estas que damos en la escuela, ¿para qué valen? Pues para esto. O sea, uno que dice, ¿para qué valen? Pues ya voy a hacer yo que valgan. Pues míralo, ahora tiene Google, manda más que Trump. Pues se basó en la relevancia, pero pronto se dieron cuenta de esto de las búsquedas personalizadas. Es decir, te voy a ayudar a que encuentres lo que estás buscando porque te conozco. Y entonces, a partir de ahí fue cuando dijeron, esto no lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer. Y lo hicieron.
Entonces los otros lo hacen también. ¿Qué se puede hacer? Si uno no quiere esto, que yo digo simplemente que esto está ahí, no que sea bueno ni malo, eso no me merece, digo, no me corresponde a mí juzgar ese tipo de cosas, ¿no? O no creo yo que me corresponda juzgarlo, o por lo menos dar un juicio así universal. Se pueden hacer cosas para ser un poco más anónimo en Internet. Hay algunas cosas que tú puedes controlar, de las que quieres que se vean o que no. Eso va a afectar a, digamos, a lo que se llama tu experiencia de navegación, y existen alternativas. Hay navegadores que mantienen el anonimato. Tor o Onion, por ejemplo, que es lo que se llama la Deep Web, eso mantiene el anonimato porque utiliza unos intermediarios para que no se sepa a la vez qué está buscando quién. Entonces se conecta el qué y el quién. Normalmente lo conectamos, pero esto los desconecta. Va un poco más lento, hay cosas de seguridad que te las tienes que saltar, pero se puede. Entonces hay alternativas, digamos, para mantener un cierto anonimato en Internet, sí la hay, pero yo no sé si estamos a tiempo, en general, de revertir esto a un nivel que diríamos, no, es que no quiero nada, yo quiero anonimato y además quiero que todo funcione guay. Pues me parece que no. Sí, ahí tenemos una pregunta. Oye, ¿dónde metemos la creatividad en todo eso? ¿Dónde metemos la creatividad? En todos lados. La creatividad es maravillosa. Pues yo trabajo de matemático. No sé si los matemáticos, lo que hacemos, yo considero que mi trabajo es muy parecido al que hace un artista. Muy parecido. Y no digo así en plan poético, los matemáticos somos artistas. No, en cuanto a los mecanismos mentales que ocurren ahí y que tienen que ver con la creatividad. Porque lo que hacemos es, o por lo menos lo que yo hago es, y los matemáticos en general, cómo funcionamos, es tú recibes los ingredientes básicos de la matemática, los conjuntos, unas relaciones entre conjuntos que luego pueden ser números o pueden ser otras cosas, y a través de lo que ya se sabe, generas una forma de tratar ese conocimiento y generas conocimiento nuevo. Y generas cosas nuevas que a nadie había visitado antes, ¿no? Generas cosas nuevas. Un poco lo que veíamos en las obras de arte. A partir de la tradición que tú has recibido, la interpretas de otra forma y generas nuevas cosas. Algunas van a ser muy influyentes en el futuro, los grandes teoremas de los grandes matemáticos, porque ellos tienen visión gorda y entonces generan una nueva tradición, y otros pues simplemente vamos dando pasos pequeñitos, pero siempre con el uso de la creatividad. Hay un laboratorio en Edimburgo de inteligencia artificial que trabaja en creatividad computacional y lo trabaja desde dos puntos de vista. Son unos algoritmos, unos ordenadores y unos protocolos matemáticos que buscan descubrir y generar creatividad en arte plástica y en matemáticas. Entonces son unos algoritmos que pintan, hacen cuadros y retratos y inventan teoremas. No que los demuestren, no que ayuden a demostrar los teoremas, que eso se hace desde antes y es otra rama de la inteligencia artificial. Estos enuncian teoremas nuevos. Hay un ordenador que está enunciando teoremas nuevos, cosas que no se sabían y que pueden ser relevantes o no. Luego tenemos que venir a conectarlos con el resto de la matemática, pero la creatividad en esto está absolutamente. Yo no creo que esté discutida la creatividad y la algorítmica. Creo que no. Bueno, pero el momento de inspiración del artista, como tal, puede competir la máquina o la matemática computerizada, como tú estás diciendo, con ello. Vale, contesto así brevemente esto, lo pasamos a otro, porque este es un tema donde podríamos bucear ahí durante eternidades, ¿no? Me gustó, yo organicé un curso de verano sobre estas cosas de arte y matemáticas y traje a un artista, que entre otras muchas personas que participaron ahí, un artista de arte contemporáneo, hace vídeo, arte, hace performance, hace arte plástico, y a un programador de estos de creatividad computacional. Y esta pregunta salió ahí. Decía, esta inspiración del artista. O sea, él lo decía de una forma muy cruda, ¿no? Él como artista decía, mi experiencia como artista, yo he llorado, me he sentido frustrado, he follado en los portales, me he emborrachado, yo he tenido una experiencia que eso está en mi arte. ¿El ordenador qué? Y entonces aquel otro le dijo, mira, tu creatividad y tu forma de pensar y tu arte, digamos que lo podemos identificar con tu cuerpo y tu cerebro. Esos son reacciones físicas, químicas y eléctricas. ¿Podemos simularlas todas? Hoy por hoy no. Pero es una cuestión de cantidad. Porque una vez que podamos simular todas, esas redes complejas que generan nuevas propiedades se generarán, igual que se han generado en nuestro cerebro evolucionado a partir de física, química y electricidad. Y él le dijo, si me dices que hay algo más que viene de otro lado, pues acabamos la conversación. Eso no lo va a hacer nunca un ordenador. Pero la conversación acaba aquí. Porque en eso no podemos... Igual. O sea, al final, ¿qué somos?
Unos átomos que se conectan, es electricidad, física y química. ¿Eso se puede modelizar? Hoy por hoy no, es una cuestión de cantidad. ¿Se podrá en algún momento? ¿Esa cantidad se podrá alcanzar? No lo vamos a ver, yo estoy seguro que no lo vamos a ver. Pero yo no descartaría esa posibilidad. Por ahí había alguien que quería... ¿Sí? La conciencia en esa visión... La conciencia... En inteligencia artificial... Sí. ¿Por qué la discutís? La conciencia, para empezar, la gente... Yo no sé mucho de ese tema, igual me meto aquí en unos jardines de los que no debería meterme. Pero lo que yo he oído a los neurólogos hablar sobre la conciencia, la tratan de buscar, están tratando de buscar qué estructuras cerebrales o qué estructuras neuronales podrían equivaler a la conciencia, ¿no? Y parece que es la interconexión entre distintas estructuras que hacen lo que uno interpreta como yo. Como que yo soy y soy consciente de mis actos y tal. Lo mismo. Al final, ¿qué es? Es una cantidad es una cantidad y una complejidad de conexiones eléctricas entre neuronas. Si vamos a que hay algo más, a que hay algo previo, algo superior... No, ahí no entran las matemáticas. Ni van a entrar. Pero si en realidad somos electricidad y átomos, y eso se puede llegar a modelizar... O sea, que la conciencia sea un fenómeno que viene después. Sí, yo creo que, bueno, y esto es, como siempre, los artistas lo han dicho antes que los científicos, ¿no? Y habéis visto en 1000 libros y en 1000 películas cómo se plantea el tema de la conciencia. Es muy bonito lo que decía el campeón de ajedrez, me está pareciendo ver a una inteligencia diferente jugar al ajedrez. Yo creo que por ahí va la cosa. ¿Qué decimos? Cuando decimos inteligencia artificial, lo más difícil de eso es definir inteligencia, porque normalmente definimos inteligencia como algo parecido a lo que nosotros, a lo humano. Entonces, pues puede haber, si hay una inteligencia diferente a la humana, para empezar, ¿seríamos capaces de reconocerla? De reconocer que eso es un comportamiento inteligente. A lo mejor la está viendo, ¿eh? Hay unos libros muy buenos, muy buenos, en sus límites, de un investigador italiano que se llama Mancuso, que habla de la inteligencia vegetal. ¿Cómo es la inteligencia vegetal? Es diferente a la inteligencia animal, que es la más parecida a la inteligencia humana. Bueno, pues podemos plantearnos que puede haber distintas formas de inteligencia. Para bien y para mal, o sea, ahí voy a ir acabando ya. Un algoritmo de inteligencia artificial que entrenaron para distinguir fotos en donde había tanques ocultos y para detectar en cuáles había tanques y en cuáles no. Eso para competir con ojo humano, ¿no? Para unos expertos tratando de buscar tanques. Bueno, pues lo pusieron al algoritmo, lo entrenaron. Entonces, estas cosas de aprendizaje artificial, de inteligencia artificial y de aprendizaje automático se dividen los datos en 3 tipos. Los primeros datos sirven para entrenar, para diseñas el sistema. Los segundos sirven para entrenarlo, para decir, mira, aquí te doy resultados, todos los datos. Aquí te doy los datos, pero yo sé los resultados. Entonces te doy los datos, tú generas los resultados y yo veo si coinciden o no, ¿no? Eso es para entrenarlo. Y luego los otros son los de producción, donde ya te doy solo los datos. Y ya tú se supone que funcionas, ¿no? Bueno, pues cuando estaban entrenando el sistema obtenía 100% de acierto. Los humanos eran un 90%, lo que fuera, ¿no? Detectando los tanques. Esto obtenía 100% de acierto, siempre. En los datos de entrenamiento y en los datos estos de comparación. 100 siempre. Hasta que se dieron cuenta de que lo que estaba pasando era que, claro, para preparar las fotos lo que hacían era, se iban por la mañana, hacían fotos al lugar donde iban a poner los tanques. Venga, metían los tanques. En un sitio sí, en otros no. Echaban las fotos. El ordenador, ¿cómo detectaba tanques? Miraba la hora de la foto. Acertaba siempre. Entonces decía, los de la tarde hay tanque, en la mañana no. Así era la cosa. Entonces, ¿eso es inteligente? No, tú lo has entrenado para eso. Quien no ha sido inteligente es quien ha programado eso. Pero ¿veis? Es una forma de pensar que a nadie se le hubiera ocurrido. Eso está ocurriendo, en esta publicidad segmentada. A veces los grupos que los hacen algoritmos y los que han programado no saben lo que están haciendo los ordenadores, pero funciona. Inquietante también. Ahí hay una última pregunta, ¿verdad? Sí, bueno, has utilizado continuamente la palabra algoritmo. ¿Puedes un poco explicar qué es? Sí. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una forma ordenada de ejecutar una tarea y que siempre que reciba los mismos datos va a actuar de la misma forma. Entonces, eso es un algoritmo.
los algoritmos es ideal para que los ordenadores hagan sus tareas. Porque yo le doy pongo una serie de instrucciones ordenadas, le digo al ordenador, mira, si pasa esto, haz esto, si pasa esto, haz esto, si pasa esto, haz esto. Y esto hazlo tantas veces, y esto hazlo tantas veces, y esto hazlo tantas veces. No hace falta pensar. Entonces yo le paso los datos y el ordenador siempre va a actuar igual, porque va a seguir siempre la misma secuencia de órdenes dependiendo de los datos que reciba. Eso es un algoritmo. Lo que hacemos para lavarnos los dientes es un algoritmo, ¿no? Coger cepillo, echar pasta, mover el diente, tal, limpiar, escupir. Está. Siempre lo hacemos igual. Uno no escupe, luego se mete la pasta, luego coge el cepillo, no. Son una serie de instrucciones en un orden. Eso es un algoritmo. Y ese es un lenguaje ideal para hablar con los ordenadores. Y bueno, así es como funciona todo. Bueno.